alcancen a ver la clase, ¿eh? Te falta mucha gente aquí. Ya se estoy grabando. Entonces, de nuevo. Chiquillos, el primer tipo de función cuadrática es de esta forma. O sea, esto es como un tip para resumir harta información y ver un ejercicio de forma muy rápida, así como dentro de la PSU. Si ustedes ven una función de ax cuadrado, así de esa forma, que puede ser un número cualquiera, puede ser 4x cuadrado, 5x cuadrado, 2 tercios x cuadrado, menos 5 octavos x cuadrado. Es súper fácil de analizar esa función porque usted sabe al tiro que el vértice va a ser 0, 0. Todas están centradas en el plano cartesiano. Si es positivo es una sonrisa, si es negativo está triste, o sea, parábola hacia arriba, parábola hacia abajo. Y tienen que fijarse en el número, si es mayor o menor que 1. ¿Ya? Entonces, de nuevo, para que quede así como en la parte de la grabación y para los últimos que entraron a la clase. El A lo que hace es abrir o cerrar la parábola. Entonces, por ejemplo, el 5x cuadrado, que es un número mayor que 1, como es bien mayor que 1, esa parábola va a ser como bien cerradita. ¿Ya? Por ejemplo, este que es 2 tercios, ya no va a ser tan cerrada porque está entre 0 y 1, es menor que 1, a menor que 1 y mayor que 0. Y eso va a ser como una parábola más abierta. De nuevo, el vértice sigue siendo 0, 0. Y el menos 5 octavos, ya yo sé que está entre 0 y 1 y aparte es negativo. O sea, está entre 0 y 1, 0 a 1 y negativo. Como es negativo, pasa lo mismo que se abre, pero solamente que se va a abrir hacia abajo porque es negativo. ¿Ya? Ese es como el primer tipo de función muy reconocible de el A. ¿Ya? Segundo tipo, súper, hiper reconocible. Es la función de la forma ax cuadrado más c. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente lo mismo que antes, solamente que el c, que es el intercepto, este numerito de aquí, lo que hace es indicar un desplazamiento. Entonces, pasa lo mismo que antes, pero su función se va a mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo del número c. Entonces, por ejemplo, si yo le presento una función súper fácil de, no sé, 5x cuadrado menos 7, yo sé que esa función que era originalmente, voy a hacer en otro color, originalmente era esa, algo así, cerradita porque 5 es bien mayor que 1. Lo único que va a pasar es que se va a desplazar hacia el 7, el menos 7. Entonces acá tengo el menos 7 y lo que pasa es que la misma función, es exactamente la misma función, se movió hacia abajo, hacia el menos 7. Entonces lo que hace el C es que lo mueve hacia arriba o hacia abajo, pero la función sigue estando centrada. Sigue teniendo un solo, o sea, el vértice sigue estando centrado. Puede tener dos soluciones distintas, tiene dos soluciones distintas que son esa y esa, y las soluciones siempre van a ser el mismo número, uno positivo y uno negativo. Entonces es, por ejemplo, si la solución es 1, solución 1 y solución 2 son iguales de distinto signo. Entonces, no sé, pues digamos que la solución es 8, acá sería menos 8 y acá sería 8. Siempre ocurre con este tipo de funciones, que la solución es exactamente la misma, pero con signo negativo. De hecho, usualmente son como raíces, no sé, pues raíz de 5 con raíz de menos raíz de 5, ¿ya? No raíz de menos 5, menos raíz de 5, ¿ya? Y el vértice sigue estando centrado. El vértice siempre es, vértice siempre va a ser el 0, no, sí, 0, C. Siempre es el vértice 0, C. Esa es la gracia del segundo tipo.
Entonces, el segundo tipo es igual que la primera, está centrado el vértice es 0,c, antes era 0,0, ahora es 0,c, da lo mismo qué valor tenga c, siempre va a ser 0,c, y la solución siempre van a ser iguales, pero de distintos signos, ¿ya? Más 8, menos 8, más raíz de 5, menos raíz de 5, menos 10, más 10, siempre van a ser iguales. Ese es el segundo tipo de función que puede tener acá. ¿Ya? Segundo tipo de función súper fácil de analizar, que le aparezcan. Si usted tiene que responder preguntas sobre esa función, analizarla, es súper simple, solamente tiene que recordar esa cosa. Y el tercer tipo, que es como el más importante y el que más ahorra tiempo, es una función de la forma que depende de cómo se la escriban. Si se la escriben de la forma que le voy a decir, usted puede sacar mucha información fácil, que es de la forma x menos k. No, a ver, déjeme acordarme bien de las letras. Para que x menos, creo que es menos, menos h más k. Ya, ahí sí. X menos h al cuadrado más k. ¿Ya? Es una forma extraña de escribir una función cuadrática, pero es súper válida. Y la gracia de ella es que esa función va a graficarse de la siguiente manera. Usted tiene la gráfica, tiene su parábola, y tiene que el vértice va a estar justo en las coordenadas K y H. A ver, déjeme ver bien, que tenga el orden bien. K y H, exactamente. Esas son las coordenadas del vértice. El vértice va a ser H, K. ¿Ya? H va primero porque es la X, por si acaso. HK. Esa es la gracia de esa función. Esa función aparece como directamente en preguntas, así como que suelen de repente escribirla a propósito así, cosa que si usted sabe esto, se demore menos. ¿Ya? Entonces, si usted le representan una función, por ejemplo, así, no sé, yo le ponen como x menos 3 al cuadrado más 5, si usted no supiera esto, lo que usted tendría que hacer es elevar al cuadrado de esto de binomio, sumarle 5 y ahí empezar a calcular el vértice por separado y todo eso. ¿Ya? La gracia de esto es como tips que le estoy diciendo, es que le ayudan a hacer el análisis más rápido. ¿Ya? Entonces, si usted tiene eso, 5 y 3, la función sería, yo la puedo graficar directamente sin calcular absolutamente nada, como h y k. ¿Quién era h? H el que va acá, vendría siendo 3. Fíjese que es el signo contrario, es menos h y acá es h positivo. O sea, acá es menos 3 y yo pongo el 3 positivo en la altura. Y en la k va directamente con el mismo signo que es 5. Entonces tengo el 5, 3, pongo mi puntito y pongo mi parábola. ¿Ya? Y listo. Esa es la gracia. Ahora, ¿qué pasa si me ponen un signo negativo afuera? ¿Qué creen que podría pasar? Pregunta capciosa. ¿Qué pasa si me ponen un Cambian los signo? signos de adentro, ¿no? Ya, pero como en la función, Es para el otro lado la parábola. es para el otro lado de la parábola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, se va a dar vuelta esta parábola. Si es que le pusieran un signo negativo, se daría vuelta hacia el otro lado. Ahora, déjeme, espérame un segundo. Antes, cuadrados, eso queda menos 6x
más 9, ¿cierto? Si le ponemos el signo, queda menos x cuadrado más 6x menos 9. Quiero ver si cambia el h para el otro lado. Momento. Debería cambiar hacia el otro lado también. ¿O no? Eso me queda menos x cuadrado más 6x menos 4. Y el vértice en x, yo creo que se va a mantener. El vértice en x es menos p partido 2a. Menos p partido 2a sería menos 6 partido menos 2. Eso es 3. Sí, se mantiene. Y el vértice en y. El vértice en y vendría siendo... Entero está acá. Menos 3 al cuadrado más 18 menos 4. Va a quedar menos 9. 13. Eso es igual a 5. Se mantiene, ya. Entonces, si le ponen un signo negativo, se mantiene lo mismo, absolutamente todo lo mismo, solamente que se da vuelta la función, que es lo importante. Entonces, si le pusieran un número acá, un número cualquiera, no sé, por ejemplo, le ponen, a poner A. Si tuvieran ese A, depende de ese A lo que va a pasar, pero el HK se va a mantener siempre. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una función de la siguiente forma, voy a borrar ahí sí, de la forma HK y con una A, eso significa, yo le puedo escribir una función así, menos 4 x más menos 7 más 3. ¿Ya? La gracia de eso es que yo puedo hacerlo así. Tengo el 3, tengo el 7, marco el vértice y me fijo en el A. Entonces, si el A que está acá es positivo o negativo, sonríe o está triste. En este caso está triste. Y si es mayor a 1 o está entre 0 y 1, pasa lo que pasaba antes con las funciones que estamos haciendo así como de por sí. En este caso es menos 4. Entonces, como es menos 4, va a ser una función que está más o menos apretadita, pero está hacia abajo. Y ahí tenemos el vértice HK, que vendría siendo 7,3. ¿Ya? Entonces, esta otra forma de escribir una función cuadrática es súper importante porque es como escribirla factorizada para saber todos los puntos que yo necesito, o mejor dicho, el vértice. ¿Ya? Entonces, cuando a usted se le presenta una función así en la PSU o en una prueba o en la evaluación que va a tener, no es necesario desarrollar todo esto para hacer el cálculo y llegar a esto. O sea, yo no tengo que resolver el cuadrado, multiplicarlo por menos 4 y después sumarlo con 3 para saber qué está pasando esto. Y esa es la gracia de escribirlo con HK. Esta es como, tenía un nombre especial esta forma, es como la forma canónica de la función. ¿Ya? Pero más allá del nombre, lo importante es como la información que aporta escribir una función de esa manera. Entonces, si usted ve una función de esa manera, de hecho, miren, nos vamos a ir a la guía que yo le pasé. ¿Dónde está la guía? No, es esa, es la guía que yo le subí hace un par de semanas. ¿Estoy viéndola?
compartir pantalla. Acá. Entonces, miren, esta es la guía que yo le subí la semana pasada de función. Si usted se fija, tiene preguntas, 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 más preguntas, más preguntas, más preguntas, bla, 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 bla. ¿Dónde? ¿Cómo no lo van a usar? Tiene que haber al menos una pregunta que se pueda usar eso que le acabo de enseñar. ¿Mm? Acá, yo tengo el gráfico y la gracia del gráfico es que usted también puede escribir la función. Si usted quiere una función rapidita que le funcione aquí, podría, por ejemplo, decir, bueno, este es HK, este vendría siendo H, este vendría siendo K, y tendría una función más o menos así. X menos H, menos menos 1 sería más 1, más 4, y ese al cuadrado. Y ahí desarrolla. Debería salirle como una respuesta. A ver, X cuadrado, más 2X, más 5. Ah, no, pues, K es negativo, perdón. Ahí sí. Menos 4 y 1 menos 4 es menos 3. Ahí sí. Entonces tiene más 2 que vendría siendo esta. ¿Ya? Que es otra alternativa para hacer la función. Fíjese que lo escribí de la forma canónica, con el HK. No hice ningún cálculo, solamente llegué y apliqué la forma canónica, HK. El H que era menos 1, menos 1 me queda más 1, el K que era menos 4, ese va con el mismo signo, menos 4, lo desarrollo y llego al resultado de una sentada. ¿Por qué? Porque la otra forma de hacer esto, otra forma de llegar al resultado hubiera sido con las soluciones, que yo le había dicho que cuando usted tiene soluciones, puede escribirlo así, más 3 y menos 1, y resolver y tratar de llegar a exactamente lo mismo. Una forma es con el vértice y el otro es con las soluciones. ¿Ya? Otra cosa, y el último tip que le voy a pasar de la función cuadrática, y con eso terminamos función cuadrática definitivamente, y después seguimos con las demás, que vendrían siendo la raíz, la exponencial, la logarítmica, y como las funciones en general, es, ¿dónde está? Pantalla, pantalla, pantalla. Aquí. ¿Ya? Es unas propiedades de la, no sé si se las pasé antes, pero se las recuerdo. Propiedades de las soluciones. ¿Ya? Que si usted tiene que una función cuadrática, no sé, una función cualquiera, f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, y p, p y q son las soluciones. Entonces usted sabe que P y Q son las soluciones de una función cuadrática. La gracia es que tiene dos propiedades, que es la suma y la multiplicación. ¿Ya? Entonces, P más Q debería ser menos B partido 2A, y P por Q, no 2A, menos B partido A, y P por Q debería ser C partido A, si no me equivoco. Déjenme verificar que se lo haya puesto bien, que esas son unas propiedades que pueden ser bien útiles de repente. Tenemos el discriminante,
Menos B partido A y C partido A. Sí, estamos bien. Menos B partido, sí. Está también. Entonces, estas propiedades se usan de repente en ejercicios, en algún tipo de ejercicios que les piden como saber la multiplicación de soluciones, la suma de soluciones. A ver, estoy buscando un ejercicio aquí. Corta, no corta. Miren este ejercicio. Por ejemplo, acá esa parábola de ahí, si se la ven bien, se hace de la forma canónica. Está en la forma canónica, que vendría siendo x menos h al cuadrado más k. Ahora, ¿cuánto vale k en este caso? K vale 0, que no está. H vale 2. Y finalmente el por 3 no indica mucho. Pero ¿cuál es la gracia? Que usted sabe que el vértice va a ser 0,2 y vendría siendo esta de aquí. Y listo. Se hace directo con el HK. No, pues, a ver, espera. H. 2,0, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí que sí. 2,0. Que siempre se me da vuelta la HK. Yo no lo uso mucho, pero es bueno saberlo. Ya. Eso. Lo último que me queda de la parábola que deberían saber es que el eje de simetría, que siempre se lo preguntan, si se fija ahí, el eje de simetría. El eje de simetría es la recta que pasa por el eje de simetría, que tiene que ver con el vértice. El eje de simetría es la recta que pasa por el vértice y divide en 2 a la función cuadrática. ¿Ya? Esto se menciona más que nada porque el cálculo lo tienes que hacer con el vértice. Entonces, si usted tiene una parábola, usted solamente tiene que buscar el vértice y le importa el vértice en X. Ese es el que le dice por dónde pasa el eje de simetría. Ese es el eje de simetría. Entonces, la forma de buscarlo es poner Y es igual a BX. Entonces, si usted sabe cuánto es BX, recuerde, BX es igual a menos B partido 2A. Usted sabe por dónde va a pasar esa parábola. ¿Ya? Que siempre pasa por BX. Y eso vendría siendo todo lo que yo le puedo enseñar de la función cuadrática. Entonces, usted ya sabe calcular las soluciones, todo lo que debería saber de la cuadrática. Sabe calcular soluciones, graficar los vértices, el intercepto, el discriminante. Recuerde cuál es el discriminante, que es la parte de la raíz de la b cuadrado menos 4ac.
ya que en el fondo le decía si tiene una, dos o ninguna solución. El discriminante, ¿qué más tiene que saber? La forma canónica, que es la forma canónica, que es el HK, que le acabo de enseñar. Propiedades de las soluciones, que es la suma y multiplicación. Y aparte, el eje de simetría. Todas esas cosas ustedes al leerlo deberían recordarle como materia que hemos pasado. Todas esas cosas las hemos pasado y son todas las que deberían manejar. ¿Ya, chiquillos? Ahora sí les voy a subir la evaluación. Se me pasó a subirla la semana pasada. Y la tienen de aquí a la otra semana para hacerlo. Y esa sería la segunda evaluación. De la segunda evaluación de esto. Ya, chiquillos, espero que hayan entendido. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. Algo que no hayan entendido muy bien. No. Ya. Entonces, nos vemos la próxima semana. Les subo la evaluación esta y son libres. ¿Ya? Que tengan buena tarde, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe.